Quiero reiterar nuestro agradecimiento de la Asociación Filosófica de México y el personal mío al CUR, particularmente al padre Miguel Concha y al padre Alejandro Curi. Muchas gracias por permitirnos organizar estas mesas redondas que creo que son muy importantes, no solo para la UNAM, no solo para la universidad, sino para el mismo país, como se está ya mostrando. ¿Me cortas, por favor? Me dices cuando lleguen 5 minutos para concluir a los 30. Gracias. En el conflicto de las facultades, esta obra de Kant, ¿verdad?, se pregunta si ha existido progreso en la historia del género humano. Para responder esta pregunta, Kant elabora una noción de progreso en función del aumento de la legalidad y la racionalidad de las acciones de gobernantes y de gobernados. Perdón, voy a limpiarme los lentes porque no me Ahora sí. Dice Kant, poco a poco irá descendiendo la violencia ejercida por parte de los poderosos y se incrementará el acatamiento a las leyes, en parte por pundonor y en parte por un proyecto bien entendido. Irán surgiendo más dosis de bonomía, algo menos dependencia en los litigios, una mayor confianza en la palabra dada, etcétera, dentro de la comunidad. Y esto acabará por extenderse también a los pueblos en sus mutuas relaciones externas, hasta consumarse una sociedad cosmopolita. Este es, pues, el optimismo de Kant, ¿verdad? Para lograr este progreso en términos de libertad y legalidad, la única constitución aceptable para Kant es la republicana. Recordemos que en aquellos tiempos, democracia no es un término que tenga connotaciones positivas. El término correspondiente es república, cuyo valor fundamental es la libertad, entendida como la autodeterminación del pueblo por medio de leyes que, si no fuesen elaboradas por el mismo pueblo, tendrían que ser reconocidas por el pueblo como si fueran propias. Eso es a lo que yo le he llamado el cuarto imperativo kantiano, el imperativo político de Kant. Legisla de tal manera que tus leyes fuesen como si las hubiera elaborado el propio pueblo. Y eso es algo muy importante de Kant. La evolución hacia la libertad republicana requiere de la educación ilustrada de los ciudadanos, a fin de que puedan tener un uso pleno y maduro de la razón. En este proceso de ilustración del pueblo, el uso público de la razón, principalmente de los filósofos, pero podemos extenderlo a los humanistas. Recuerden que la mesa es la trascendencia del humanismo, de la universidad, la trascendencia del humanismo en la universidad, la democracia. Entonces, en este proceso de ilustración del pueblo, el uso público de la razón, principalmente de los filósofos y los humanistas, es fundamental. Vuelvo a citar a Kant. Para esta ilustración no se requiere más que una cosa: libertad. Libertad de hacer uso público de la razón íntegramente. Entiendo por uso público aquel que en calidad de maestro se puede hacer de la propia razón ante el gran público del mundo de lectores. Claramente ya vamos asociando este proceso de ilustración que repercute en la construcción de la república en la sociedad como una tarea fundamental de la filosofía, del humanismo, de los maestros, de la universidad. En ese sentido es muy atinada la observación que hace María Teodoro Ramírez: una auténtica universidad tiene que ser un uso público de la razón y para eso necesita libertad, de tal manera que no puede haber una universidad privada en sentido estricto. Y peor aún, se acaba con la universidad si se privatiza. Gracias a la libertad de pensamiento y expresión, los filósofos vigilan y presionan desde la sociedad civil. Hablo de filósofos porque está hablando Kant de filósofos, podemos extenderlo a los humanistas en general. Presionan desde la sociedad civil para que el gobierno cumpla con su imperativo moral de legislar y decidir cómo lo haría el mismo pueblo si efectivamente éste elaborara las leyes. El lema de nuestra Universidad Nacional es muy terrible. Por mi raza hablará el espíritu. Creo que debería decir: por mi nación hablará sus pueblos, ¿no? Que es este sentido kantiano. En este sentido, los filósofos se convierten, utilizando la terminología gramsciana,
que tanto aprecia Francisco Piñón, en intelectuales orgánicos del pueblo y defensores de sus derechos frente al gobierno. Por ello, los filósofos resultan incómodos y hasta escandalosos para quien detenta el poder político. La tesis de que el filósofo y en general el humanista debe ser conciencia y voz crítica de la sociedad ante el gobierno en defensa de la libertad y de los derechos fundamentales del pueblo tiene dos implicaciones principales. Y aquí estoy viendo esta función como la misión fundamental de la universidad, de los humanistas en la universidad, y de la universidad misma, que sin humanistas dejaría de ser universidad. Primeramente, el reconocimiento de que la sociedad civil, a través del uso público de la razón, debe siempre tener autonomía frente al gobierno y al mismo tiempo influenciar al gobierno. La influencia debe ser en sentido inverso, no desde arriba del gobierno hacia la universidad, sino desde la universidad hacia el gobierno. Esta idea ha cobrado en las últimas décadas una relevancia fundamental en el pensamiento y vidas democráticas. En segundo lugar, ubica a los filósofos y a la Facultad de Filosofía y Letras. Esta cita me encanta leerla. Necesariamente, cito a Kant, en el ala izquierda de la academia. No soy yo, ni es Gramsci, es Emmanuel Kant. Sitúa a la Facultad de Filosofía necesariamente en el ala izquierda de la academia. Así que una filosofía de derecha no sería filosofía. Con un claro compromiso republicano y en oposición racionalmente fundada al gobierno. La función crítica de la educación a través del uso público de la razón necesariamente lleva una oposición entre intelectualidad, principalmente los filósofos, extiendo humanistas, y el Estado. No obstante, aunque no esté en sus intereses primarios, el gobierno tiene la obligación de financiar la educación pública, porque son las universidades las que le permiten tener una revisión crítica de su comportamiento y cumplir con su compromiso político del bien común. Voy a citar a Kant de nuevo. Este Kant para mí es el mejor Kant, es el Kant ya de sus últimas obras, el Kant que suelta la pluma, diría yo que se suelta el chombo, ¿verdad? Dice Kant: el pueblo entiende que los gastos relativos a la educación de su juventud no han de correr por su cuenta, sino por la del Estado. Emmanuel Kant. Pero al Estado, por su lado, no le sobra dinero para remunerar, como es sabido, a los maestros, y que estos se dediquen con ganas a su contenido, porque necesita todos sus recursos para las guerras. Fin de la cita de Kant. Así pues, la educación de la juventud tiene una función ética y política fundamental. La formación no solo de personas instruidas, cultas y socialmente útiles, sino también de ciudadanos libres, conscientes de sus deberes y derechos, con una capacidad de juicio cada vez más ilustrada acerca de qué tipo de leyes, qué tipo de instituciones y decisiones políticas son las más pertinentes. En este punto, Kant, de nueva cuenta, acusa fuerte influencia de Rousseau en el ámbito de la educación, cuya meta principal es formar hombres libres. Podemos decir que a través de la educación, la voluntad general a la que debe ajustarse la acción del legislador y en general del gobierno se enriquece e ilustra, y gracias a ello se promueve la evolución republicana. La marcha republicana de la historia es en buena medida una tarea que le corresponde no al Estado, no a los funcionarios del Estado, ni a la Iglesia, no al uso privado de la razón, sino a los ciudadanos ilustrados, independientes y valerosos que tienen la capacidad, a través de su libertad de pluma y del uso público de la razón, de criticar las leyes y acciones injustas del gobierno que se apartan de la voluntad general y contravienen el principio de libertad. Y preguntémonos, ¿y cómo se forman esos espíritus libres? Esa es la tarea de la universidad. Esa es la tarea fundamental de la universidad pública. De las anteriores consideraciones podemos sostener las siguientes tesis. Primero, todo esto nada más a partir de Kant. Si me da tiempo, paso al caso de México. Las universidades son los espacios paradigmáticos de la sociedad civil para el cultivo y desarrollo de la cultura en el sentido más amplio y plural, a través de la investigación, la creación, la formación y la difusión de las ciencias, las tecnologías, las humanidades y las artes. Dos, el cultivo de la cultura. ¿Y
quiero insistir esto, cultivo de la cultura, ¿no? Requiere del más amplio espíritu de pluralidad, libertad y diálogo para que pueda desplegarse la racionalidad teórica y práctica, así como la sensibilidad estética, libre de toda coacción, de toda fuerza, de toda violencia. La violencia es una práctica no solo ajena, sino contraria a la razón universitaria. Y la violencia no solo es física, la violencia también es económica, también es recorte presupuestal, también es coacción de sus funcionarios, también es influencia del gobierno sobre los miembros de la Junta de Gobierno, en fin, esa es violencia. Ayer decían los políticos, Juan Ramón de la Fuente, Rolando Cordera, Miguel Concha, no intervención del gobierno en los procesos internos, porque es violencia, y la violencia es antitética a la universidad. La universidad no está aislada del resto de la sociedad, sino inmersa en ella. Tiene la misión fundamental de extender a todos los demás ámbitos de la sociedad los valores científicos, humanísticos y artísticos que se cultivan en ella. Recordemos en este sentido el discurso inaugural de Justo Sierra, y lo voy a citar. ¿Cómo voy el tiempo? ¿Cuánto llegó? 34, 10 minutos. ¿Me quedan 10 minutos? No es lícito al universitario, dice Sierra, pensar exclusivamente para sí mismo. No podremos moralmente olvidarnos nunca ni de la humanidad ni de la patria. La universidad entonces tendrá la potencia suficiente para coordinar las líneas directrices del carácter nacional y delante de la conciencia del pueblo mexicano mantendrá siempre alto para que pueda proyectar sus rayos en todas las tinieblas, el faro del ideal, de un ideal de salud, de bondad y de belleza. Esa es la antorcha divina de que habla el poeta latino, la que transmite en su carrera a las generaciones. En esta misión, fin de la cita, en esta misión el papel de la universidad, especialmente las unidades, como bien lo vislumbraba acá, es un papel eminentemente normativo, edificante, orientador, crítico, éticamente fundado, que cuestiona la realidad existente en todos aquellos aspectos que representan una contradicción con los valores y los derechos fundamentales de los seres humanos. Bueno, algo de kantiano tenía Justo Sierra. Voy a ahora resumir porque ya no me da tiempo de leer. Simplemente es hacer un muy rápido repaso de nuestra universidad y cómo ha cumplido hasta ahora la Universidad de México, primero real que no pontificia, después real y pontificia, después Universidad Nacional de México, después Universidad Autónoma de México, sí, nacional. Eso es algo muy importante que hay que recordar en tiempos de Gómez Morín, que le quitan el carácter nacional y el presupuesto. Es algo muy importante. Y después Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a resumir muy apretadamente y quizás hacer una que otra cita. Recordemos que la Universidad de México se solicita desde 1536 por el obispo Zumárraga, y el propósito que en la carta le escribe: ayudarnos a comprender y dar luz sobre los graves problemas que vivimos. La universidad tiene sentido en la medida en que dé luz sobre los graves problemas que se viven en la sociedad. Se crea en 1500, la cédula es 1551, pero comienza su vida en 1553, junio de 1553. Y uno de los catedráticos más importantes, ya lo decía Xochitl, es Alonso de la Veracruz, que dedica su cátedra, que empezó de Sagradas Escrituras y al mes se convirtió en teología, empezando con el siguiente pasaje bíblico: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Inmediatamente desarrolla una teoría republicana y laica del poder, en su forma más estricta y radical. Todo dominio proviene de la comunidad sobre la que se ejerce, y si el pueblo no consiente este dominio, es ilegítimo e injusto. Por lo tanto, el dominio de Carlos V es injusto y ilegítimo. Es una crítica radical desde ese momento, y al siguiente año se va contra los diezmos y ya no se lo tolera. De Decimis, por cierto, Luciano Bach, que se está recuperando de una operación, acaba de terminar la traducción de Decimis,
esta gran reelección y próximamente se va a presentar esta reelección. Ya no me extiendo más. En esa misma línea, pues también va, desde luego, Bartolomé de las Casas, que eran aliados y coincidían mucho, no así Vasco de Quiroga, que va por otra línea, aunque también humanista. No nos metemos ahí. Voy a dar un salto de unos 50 años. 1609, Zapata y Sandoval escribe Justicia Distributiva y la Acepción de Personas, profesor de la universidad, donde está, como catedrático de la universidad, está diciendo que los indios tienen los mismos derechos que los criollos y los españoles, ¿no? Y no pueden ser excluidos de esos derechos. Y podemos seguir así fue la Real Universidad de México el foco principal de cuestionamiento y crítica de la dominación y explotación de España sobre México. Podemos seguir en Yareyeguren, podemos seguir desde luego con los jesuitas expulsos, ¿no? Y algo muy importante, fue al final justo ya en las últimas, con las reformas borbónicas, cuando pierde este carácter crítico y deja de tener sentido la universidad. Pierde su sentido cuando deja de ser crítica y se convierte en formador de cuadros para la burocracia y para el desarrollo empresarial, el de la minería en ese momento. Pierde su sentido y por eso es abolida en el siglo XIX. No se nos olvide esto. Cuando la Universidad de México pierde su sentido público y su sentido crítico, resulta absolutamente innecesaria y vetusta, como dicen los liberales del siglo XIX, y por eso la cierran. La universidad no fue capaz de adecuarse a los nuevos tiempos y fueron más bien los colegios, por ejemplo, el de San Nicolás, el que constituye esta fuerza emancipadora. En realidad no es sino hasta con Justo Sierra, y sobre todo la universidad, déjenme decirles, la universidad que propone Justo Sierra en 1910 había propuesto un proyecto 20 años atrás totalmente distinto. La de 1910 es un proyecto republicano. Justo Sierra, siendo ministro de Enseñanza y Bellas Artes, no firmó la carta de reelección de Díaz y Díaz se lo echó en cara. Licenciado Sierra, no vi su firma entre mis amigos que me proponen para una nueva reelección. Pues no la vio porque no está, señor presidente. No le contestó. Es que hay que ver ese trabajo, ¿eh? Es decir, estaba decepcionado profundamente del proyecto liberal, positivista, y vio Sierra, que es a través de la universidad, como leíamos, cómo puede transformarse republicanamente el país sin necesidad de una revolución. Demasiado tarde, porque 3 meses después estalló la revolución. La universidad no se cerró, pero prácticamente no siguió funcionando. Uno de los momentos más duros de la universidad es hacia 1929-33. En 29, un movimiento estudiantil que no pretendía la autonomía, por vasconcelistas que habían perdido en 1928 las elecciones, el gobierno decide darles la autonomía para desarticular el movimiento. Sí, es penoso decirlo, pero la autonomía es una gracia del Estado para calmar el movimiento y calmar a los vasconcelistas. Desde luego, eso iba acompañado con el corte presupuestal que enfrentó Manuel Gómez Morín. Quiero decirles que Manuel Gómez Morín, que fue fundador del PAN posteriormente, fue un gran rector. Y si no, pregúntenselo a don Pablo González Casanova, ¿qué opina de él? El brazo izquierdo de Manuel Gómez Morín en el Consejo Universitario fue Pablo González Casanova, padre. Déjenme leerles una cita de Gómez Morín al respecto. Gómez Morín plantea una necesaria contradicción, que ya no sé dónde lo dije, entre lo que él llama la razón y la razón de Estado. La razón es la razón universitaria, la razón de Estado es la violencia y la fuerza. Y esto siempre será una dialéctica insalvable. La responsabilidad de la universidad es resistir siempre de manera inteligente a esa razón de Estado, que también es una contradicción, razón de Estado. Porque el Estado tiene la violencia, se define como aquella institución que tiene el uso legítimo de la violencia, y la violencia es la antítesis de la razón y del Estado.
Para terminar, esa lucha creo que se ha seguido hasta nuestros días. Y ayer lo decía el rector Juan Ramón de la Fuente, como el Estado no entiende, como ya lo decía Kant, que es una obligación del Estado para cumplir su misión como Estado financiar a la universidad. Nunca lo ha entendido y más bien siempre ha querido someter a la universidad. Concluyo ya. La situación hoy en día entre razón universitaria y razón de Estado, o mejor dicho, violencia, es peor aún. Pues no solo se trata de la violencia del Estado contra los estudiantes de Ayotzinapa y la represión y estudiamiento de los universitarios, que nos sentimos unidos fraternalmente a ellos, y otras muchas causas de justa crítica y de demandas por el respeto a los derechos, sino también es manifiesta una violencia desbordada ante la incapacidad e incluso complicidad de los gobiernos con el crimen organizado, que ha roto con el monopolio de la violencia del Estado y en este sentido ha producido un Estado fallido. Ante esta situación de violencia desbordada propia del Estado fallido, la universidad enfrenta uno de los más, y la universidad pública en general, no solo la UNAM, de los más difíciles retos que ha tenido en su historia. La única manera de responder a este reto es no doblegarse ante el Estado fallido, ni ser complaciente con la espiral de la violencia que el propio Estado propicia, ni tampoco alinearse con la propuesta neoliberal de poner a México en movimiento, propuesta que es la causa de gran parte de la violencia que vivimos. Por el contrario, la universidad debe engrandecer su espíritu crítico y edificante a través de la socialización y de las ciencias, la tecnología, las humanidades, de las artes, que constituyen su razón distintiva. La universidad debe recuperar su carácter nacional, esto es, de forjadora de una conciencia nacional. Para ello debe establecer una amplia comunicación plural, intensa e intercultural con todos los mexicanos. Si el Estado es suficientemente inteligente y mínimamente republicano, tendrá que respetar la autonomía de la universidad y apoyar su visión crítica y transformadora de la realidad mexicana. Lo peor que puede pasarle a la universidad y a México es que el Estado la someta y la convierta en una institución cerrada, ensimismada, o quizás aún peor, que la convierta en una escuela para la formación de cuadros profesionales, para el desarrollo dependentista y excluyente de economía que impulsa el gobierno hoy en día. Proyecto que propicia la explotación más injusta, el crecimiento de la pobreza y la violencia más cruel, como en los tiempos de la conquista, aún más cruel que en los tiempos de la conquista y la dominación colonial. ¿Podrá después de 5 siglos la universidad pública en México y en particular la Universidad Nacional oponer su razón al proyecto neoliberal y a la violencia política y económica y social de hoy? Esa es nuestra gran pregunta. Gracias. Algo menos dependencia en los litigios, una mayor confianza en la palabra dada, etcétera, dentro de la comunidad. Y esto acabará por extenderse también a los pueblos en sus mutuas relaciones externas hasta consumarse una sociedad cosmopolita. Este es, pues, el optimismo de Kant, ¿verdad? Para lograr este progreso en términos de libertad y legalidad, la única constitución aceptable para Kant es la republicana. Recordemos que en aquellos tiempos democracia no es un término que tenga connotaciones positivas. El término correspondiente es república. Se pregunta si ha existido progreso en la historia del género humano. Para responder esta pregunta, Kant elabora una noción de progreso en función del aumento de la legalidad y la racionalidad de las acciones de gobernantes y de gobernados. Perdón, voy a limpiarme los lentes porque no me basta. Ahora sí. Dice Kant, poco a poco irá descendiendo la violencia ejercida por parte de los poderosos y se incrementará el acatamiento a las leyes, en parte por pundonor y en parte por un proyecto bien entendido. Irán surgiendo más dosis de bonomía. Quiero reiterar
nuestro agradecimiento de la Asociación Filosófica de México y el personal mío al CUC, particularmente al padre Miguel Concha y al padre Alejandro Curi. Muchas gracias por permitirnos coorganizar estas mesas redondas que creo que son muy importantes, no solo para la UNAM, no solo para la universidad, sino para el mismo país, como se está ya mostrando. ¿Me cortas, por favor? Me dices cuando lleguen 5 minutos para concluir a los 30. Gracias. En el conflicto de las facultades, esta obra de Kant, cuyo valor fundamental es la libertad, entendida como la autodeterminación del pueblo por medio de leyes que, si no fuesen elaboradas por el mismo pueblo, tendrían que ser reconocidas por el pueblo como si fueran propias. Eso es a lo que yo le he llamado el cuarto imperativo kantiano, el imperativo político de Kant. Legisla de tal manera que tus leyes fuesen como si las hubiera elaborado el propio pueblo. Y eso es algo muy importante de Kant. La evolución hacia la libertad republicana requiere de la educación ilustrada de los ciudadanos, a fin de que puedan tener un uso pleno y maduro de la razón. En este proceso de ilustración del pueblo, el uso público de la razón, principalmente de los filósofos, pero podemos extenderlo a los humanistas. Recuerden que la mesa es la trascendencia del humanismo, de la universidad, la trascendencia del humanismo en la universidad, la democracia y la democracia. Entonces, en este proceso de ilustración del pueblo, el uso público de la razón, principalmente de los filósofos y los humanistas, es fundamental. Vuelvo a citar a Kant. Para esta ilustración no se requiere más que una cosa: libertad. Libertad de hacer uso público de la razón íntegramente. Entiendo por uso público